Señores, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy rápido vamos a clarificar una conjetura que sacamos hace un par de meses en nuestra página de Facebook. Este video me gusta mucho porque es un video de ultrasonido. Ultrasonido, uno de mis métodos favoritos, y es uno de mis métodos favoritos porque es en el método probablemente en el que hay que tener más imaginación, escuchen bien, imaginación, que en cualquier otro método. Y por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que dieron su opinión, que ofrecieron sus respuestas, etc. ¿Cuál era la conjetura? ¿Cuál era la pregunta que sacábamos? Fíjense que es una pregunta muy interesante. Preguntábamos, cuando yo le muevo en el equipo de ultrasonido los decibeles, cuando yo modifico la ganancia en el equipo de ultrasonido, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo? Vuelvo a repetir, agradezco mucho las respuestas de las personas. Y es muy interesante porque muchas personas muy experimentadas en ultrasonido respondieron, pero no dieron la respuesta correcta. Incluso esto va a parecer extremadamente interesante y caótico, pero hay muchos niveles 3 que tampoco saben esta respuesta. ¿Qué pasa cuando tú le subes los decibeles al equipo de ultrasonido? Respuesta sugerida número 1, se incrementa la potencia de la señal. Señores, tenemos que entender esto. Cuando nosotros trabajamos con el método ultrasónico, trabajamos con un transductor. Dentro de este transductor hay un elemento piezoeléctrico. Hace la conversión eléctrica mecánica, mecánica eléctrica. Es decir, sí o sí, para poder estimularlo o excitarlo, lo tengo que alimentar con voltaje. ¿Ok? Esta alimentación de voltaje, esta es la potencia que yo le estoy dando al sistema, es decir, al transducer. Lo estoy alimentando y voy a poner un valor de 6 volts. Yo estoy alimentando el transductor con 6 volts. Entonces, cuando tú incrementas la ganancia, tú no estás incrementando la potencia. Eso no tiene nada que ver. Respuesta número 2 que dio la gente es, se incrementa la señal en la pantalla del equipo. Es decir, se incrementa la altura del porcentaje del full screen height o de la altura vertical de la pantalla. No. Eso lo que provoca es la manifestación de la respuesta de la conversión de la señal. Si tú le metes más decibeles, se incrementa la altitud del full screen height, de la altura vertical de la pantalla, pero la señal o el porcentaje de la señal no necesariamente se va a incrementar al incrementar los decibeles. También se puede incrementar por el tema de la reflexión. Es decir, no es lo mismo que te agarres una discontinuidad perpendicular a que la agarres paralela. Claro, si la agarras lo más paralela posible con el eje mayor de la discontinuidad o con la pared posterior, pues en ese mismo sentido proporcionalmente va a ir incrementando la señal, la altura vertical de la pantalla. Entonces tampoco se refiere a eso. Tenemos que entender lo siguiente: cuando yo excito el elemento piezoeléctrico de un transductor, lo estoy alimentando con un voltaje. Lo alimento con voltaje, se convierte de eléctrica a mecánica, empieza a vibrar y ya, sale el frente de onda. El frente de onda regresa, mueve el elemento piezoeléctrico, que es muy pequeño, es diminuto. La onda mecánica es fuerte, tan fuerte que lo hace vibrar, pero hay un problema, que ahora le toca hacer la conversión mecánica a eléctrica. Es decir, el frente de onda, el de regreso, hace que mecánicamente se mueva el elemento piezoeléctrico y este genera un voltaje. Pero vamos, ¿cuánto voltaje puede generar el elemento piezoeléctrico? Es muy poco, incluso del orden de los picovolts. Muy poquito voltaje. Entonces, esta señal tiene que ser amplificada. El equipo de ultrasonido tiene un preamplificador. Tiene un amplificador. Amplificador, depende de la construcción interna electrónica del equipo. El meollo del asunto es que la señal se incrementa. Los decibeles, por cierto, en honor a Alexander Graham Bell, es una unidad que no tiene dimensión, es una unidad deliberada para referirse a la amplificación en electrónica, no nada más en ultrasonido, en electrónica. En pocas palabras, esa señal tan débil del orden de los picovolts que generó de electricidad el piezoeléctrico se va al equipo. Tiene que ser amplificada. Lo interesante es cuántas veces se amplifica la señal. Vamos a suponer que yo le meto 60 decibeles. Una forma interesante de ver esta analogía, voy a usar la aplicación de mi calculadora Panecal, muy buena por cierto, se la recomiendo, y le voy a poner 20, logaritmo. Vamos a suponer que la señal se aumente, ¿qué les gusta? 10 veces, 100 veces, no, 1000 veces. 20 logaritmo de 1000 y eso me da 60. Esto quiere decir que cuando tú aumentas 60 decibeles en tu equipo, tu señal
generada muy pobremente por el piezo eléctrico, la estás aumentando 1000 veces. Aquí el único problema es que al aumentar la señal, también potencialmente aumentas el ruido, que es otro tema que vamos a ver. Vamos a ver con respecto del signal to noise ratio, es decir, la relación señal-ruido. Ese es otro tema. Ahora, ¿por qué vengo a traer a colación este tema? Primero, porque la gran mayoría, no supo qué es lo que ocurre cuando yo incremento los decibeles. Cuando yo incremento los decibeles, estoy aumentando el nivel de amplificación de la señal. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero ahorita quiero traer a colación cuando yo hago la comparación de un transductor de calidad estándar a un transductor de los económicos. Misma frecuencia, mismo diámetro, misma capacidad de amortiguamiento, todo igual, la única diferencia son sus calidades. Para llevar una señal al 80% de la escala vertical de la pantalla, con un transductor de calidad estándar, probablemente me esté llevando, ¿qué les gusta? Unos 40 decibeles. Para llevar esa misma altura, con las mismas características dimensionales y electrónicas y de todo lo demás, en un transductor económico, probablemente me lleve 70 decibeles. La enorme diferencia, aparte de la calidad de los materiales, de un transductor que vale 10,000 pesos a un transductor que vale 500 pesos, es la amplificación que se requiere para llegar a un nivel de altura vertical de pantalla. 40 decibeles, 70 decibeles. Ahí está la diferencia. Este trae una señal muy limpia con 40 decibeles y este potencialmente puede traer un montón de ruido. Claro, hay otras características. Ya la decisión de si comprar un transductor económico o uno estándar, incluso de alta gama con alto amortiguamiento y otras cosas, pues eso ya va a depender del usuario. Aquí lo importante es ayudar a toda la comunidad de pruebas no destructivas a entender que cuando yo subo los decibeles, subo la amplificación de la señal y no es buena idea tener niveles de decibeles muy altos porque aparte de introducir señales de interés, estoy introduciendo ruido, que además ese es otro tema, que en alto porcentaje de los técnicos no saben qué es el ruido en pruebas no destructivas. Así que, vámonos.